Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a las clases online de Ready. Hoy en el curso de Word vamos a ver cómo cortar, copiar y pegar un texto. En primer lugar, deberemos aclarar los tres conceptos implicados. Cortar consiste en retirar un texto del espacio en el que se encuentra. Copiar, en hacer una copia de un texto. Y pegar es una acción que solo se puede realizar si se ha cortado o copiado previamente. Y consiste en añadir el texto a otro lugar. De este modo, cortar y pegar lo vamos a utilizar mayoritariamente para mover un texto de un espacio a otro, mientras que copiar y pegar nos permitirá dejar el original en el mismo sitio y pegar la copia en otro lugar. Para poder ver cómo se realizan estos procedimientos, vamos a abrir un documento que ya hemos abierto previamente en Word y que tenemos aquí en el icono de Word minimizado. Pulsamos sobre él para restaurarlo. Este documento, como podéis observar, es el que utilizamos para explicar los contenidos de cambiar formato de fuente. Para cada una de estas opciones vamos a explicar tres procedimientos que podemos usar para realizarlas. Los tres procedimientos son los mismos para cada una de las opciones, lo único que cambia es elegir una opción u otra. Comenzaremos con cortar. Tanto para cortar como para copiar cualquier texto o parte de él, deberemos seleccionarlo primero. En este caso vamos a dirigirnos a la opción seleccionar y ahí pulsamos en seleccionar todo para seleccionar todo el texto. La primera manera de cortar un texto es situándonos con el cursor encima del texto seleccionado, nunca fuera, porque si no, no podríamos realizar esta acción, siempre encima de él, pulsando con el botón derecho y en el menú de opciones que se abra, eligiendo la primera, cortar. Y veis, ya se retira el texto de ahí, estaría cortado y lo podríamos pegar en otro sitio o incluso aquí. Vamos a deshacer y la otra manera sería en la cinta de opciones de inicio, en la que ya tenemos establecida de manera predeterminada. En la sección portapapeles, que es la primera, tenemos la opción de cortar. Pulsamos ahí y veis, ya se corta. Y luego la tercera forma sería con un atajo del teclado, es decir, utilizando varias teclas a la vez para realizar esta acción. En este caso sería con las teclas control, que la encontramos en la parte inferior derecha del teclado alfanumérico, pero también en la parte inferior izquierda podríamos utilizar tanto una como otra. Y con X tendríamos que pulsar las dos a la vez, control y X. De esta manera vamos al texto nuevamente, pulsaríamos control X y veis, se cortaría. Vamos a darle a deshacer y ahora vamos con copiar. Para copiar, al igual que con cortar, la primera manera sería pulsando con el botón derecho encima y seleccionando la opción copiar. La segunda forma sería en la sección portapapeles de la cinta de opciones de inicio, eligiendo la opción copiar. Y también tenemos un atajo del teclado para copiar, que en este caso sería con la tecla control más C, pulsando estas dos teclas a la vez, control y C. De tal modo que si yo lo hago, control C, ya habría copiado. Si os fijáis, al copiar un texto no se observa ningún cambio, no se visualiza ninguna alteración en el texto, puesto que realmente lo único que he hecho es hacer una copia y mantener el texto original tal cual está. La manera de saber que hemos copiado un texto adecuadamente sería pegándolo y confirmando que podemos pegar esa copia. No obstante, también podemos acudir al portapapeles y si hemos copiado un texto, ahí tiene que encontrarse. Portapapeles, recordamos, tenemos la sección aquí que antes hemos hecho referencia,
contiene el icono para más opciones. Si pulsamos ahí en este icono, se nos abre el portapapeles. Y antes de nada debemos recordar que el portapapeles es el lugar donde se almacena el texto que ha sido cortado o copiado. El portapapeles no está siempre visible, pero en el caso de Word sí lo podemos localizar y como veis podemos abrirlo. Pues bien, aquí en portapapeles, en primer lugar nos fijamos que en este espacio de aquí encontramos los textos que hemos copiado o cortado. Podemos, si queremos, vamos a situarnos al final de este texto, pulsamos al final, pinchamos ahí y damos a intro para bajar el punto de inserción y podríamos pegar uno de los dos textos pulsando encima de él, ¿veis? Vamos a darle a deshacer o pulsando en la flechita que emerge si yo me sitúo con el cursor encima de él. A la derecha pulso y tengo la opción pegar. También podría retirar este texto del portapapeles en eliminar. Y luego también tengo la opción de pegar todo el texto que haya en portapapeles, pulsando en pegar todo, y la opción de borrar todo el texto que haya en portapapeles, todos los textos, los fragmentos de texto que haya aquí, de tal manera que dejaría vacío el portapapeles. Vamos a cerrar el portapapeles y ahora vamos a ver las tres formas que tenemos de pegar, aparte de hacerlo desde el portapapeles. Para ello vamos a abrir un nuevo documento. Lo podemos hacer en el icono de nuevo si tenemos el icono en la barra de accesos rápidos, pero si no lo encontráis ahí, no lo tenéis, os dirigís a la pestaña archivo, pulsáis en nuevo y en documento en blanco y ya se os abre un nuevo documento. Pues bien, la primera manera de pegar un texto sería, al igual que con cortar o con copiar, pulsando con el botón derecho en el lugar donde queráis pegar ese texto. Muy importante, voy a volver a abrir el otro documento, muy importante que cuando vayáis a pegar os fijéis que el punto de inserción, por ejemplo, no esté en medio de texto que ya tengáis escrito si lo tenéis, porque entonces ahí sería donde se pegaría, entre medias del texto. Siempre es importante situar primero el punto de inserción en el lugar correcto. De esta manera, cuando yo pulse con el botón derecho, se me va a abrir el menú de opciones, en este caso con opciones de pegado. No se muestra directamente la opción pegar, porque en opciones de pegado me encuentro tres iconos, se pueden mostrar hasta 4, que cada uno contiene una forma de pegar. El primero, que es mantener formato de origen, va a permitiros pegar el texto con el formato que tenga el texto original, por eso es formato de origen. Se conservaría la apariencia de la fuente, de párrafos, etc. La segunda opción, el segundo icono, es para combinar formato. Consiste en que el texto pierde el formato general de apariencia, adoptaría el formato que hubiera en el lugar de destino, es decir, en este caso en este documento, y lo que sí conservaría serían las características de énfasis. Voy a pulsar para seleccionar esa opción y fijaos que lo que se conserva son la negrita, el subrayado y la cursiva. En el título también lo podemos ver. Y luego voy a darle a deshacer. Pulso con el botón derecho, tenemos la tercera opción, que es para mantener solo texto al pegar, de tal manera que se pierde todo el formato. No conserva ni la fuente ni el tipo de párrafos, pero tampoco conserva esas características de énfasis. Voy a seleccionar esta opción, por ejemplo, y una vez que ya hayáis seleccionado cualquiera de las opciones, en el momento de pegar el texto, ya se ha pegado, veis que os va a aparecer en la parte inferior derecha del mismo una pestañita con un icono que os va a permitir reabrir las opciones de pegado por si queréis elegir otra. Una vez que ya la habéis pegado, en ese momento cambiáis de idea, pues aquí pinchando en este icono podéis cambiar las opciones de pegado. Voy a seleccionar la primera opción. Y la siguiente manera que tendríamos, al igual que con cortar y copiar, es directamente desde la opción, desde el icono en la sección portapapeles de la cinta de opciones de inicio. Ahí tenemos dos iconos.
En el icono representado por la carpeta podríamos pegar directamente, pulsando ahí, pegamos directamente con el formato predeterminado, que es el formato de origen, el formato con el que está el texto del que hemos hecho la copia. Pero le voy a dar a deshacer. Si queremos desde ahí elegir las opciones de pegado y elegir pegar con otro formato, podríamos pulsar en este caso en la flechita que dice pegar. Pulsamos ahí y se nos abre el menú de opciones de pegado. Entonces ya elegiríamos la que quisiésemos. Si os fijáis ahora, al darle a combinar formato o al mantener solo texto, como el formato que hay en el lugar donde yo voy a pegar ha cambiado, puesto que al pegar el texto anterior he cambiado el formato. Entonces ahora sí que veis que el formato no es el mismo que hay en este lugar del documento que el que había cuando hemos pegado el primer texto. Simplemente para que eso lo tengáis en cuenta. Bueno, pues voy a elegir la primera opción y ya está. Lo tengo pegado 2 veces, ¿de acuerdo? Y luego pues la tercera forma sería con atajo del teclado, que al igual que con cortar o copiar, lo tenemos disponible en este caso pulsando control a la vez que V. Pulsando esas dos teclas a la vez, vamos a hacerlo, control más V a la vez, pues pegaríamos el texto con el formato predeterminado, como hemos dicho, es el formato de origen. Recordad, no obstante, que tenemos aquí la pestañita por si queremos cambiar otro tipo de formato. Pues esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de pulsar en la mano con el pulgar hacia arriba y darle me gusta. Ahí. También te recomendamos que te suscribas si no lo has hecho ya. Veis, aquí nosotros estamos suscritos. Y que actives las notificaciones de las publicaciones de nuestros vídeos en esta campanita. Pulsamos ahí y aquí podéis elegir la opción de activarlas para que así no te pierdas el contenido que vayamos publicando. Sigue formándote en Reading Online. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.